ahí la página oficial de Ventanilla Única, a la hora de que la autoridad en preguntas frecuentes habla del sello digital, lo ubica como una fielecita, así dice, es una fielecita, o sea, es como, yo lo entiendo como un hijito de la fiel, ¿no? Es decir, con tu fiel vas a generar una chiquifiel, que es un sello digital, ¿no? Algo así. Ojo, hay dos tipos de sellos digitales. El primer sello digital es el sello digital que le llaman de BUSEM. Es aquel sello digital que te permite hacer absolutamente todos los trámites que existen disponibles y que existirán en la ventanilla única. Con salud, con Zagarpa, con Semarnat, con Sedena, con economía, cuando se pueda. Es decir, es una especie de sello universal, ¿verdad? Permite hacer todo en la ventanilla única, el sello digital de BUSEM. Y el segundo sello digital, el sello digital exclusivo de COBE, aquel sello que solamente me permite generar COBEs, comprobantes de valor electrónico. No me permite hacer absolutamente ningún otro trámite en la ventanilla. ¿Qué pasa con estos dos esquemas? En Grupo Sego estamos apostándole al esquema de los sellos digitales. ¿Por qué? Consideramos que hay muchas ventajas en la utilización del sello digital, a contrario censo de lo que pasa con el capturista privado. En el capturista privado, ustedes como importadores o exportadores pueden darse de alta ustedes mismos como capturistas privados, ustedes generar la maquila de la información y después hablarle al socio accionista para que firme, o pueden designarnos a nosotros como sus capturistas privados y entonces nosotros haremos la captura de la información. Y ahí, ¿cuál es el pero? El pero es que cada vez que haya que firmar para generar un COBE o subir un documento digitalizado, vamos a tener que tomar el Nextel o el teléfono y hablarte y decirle, oye, ya acabé, ¿me firmas por favor? Lo cual lo ubicamos totalmente impráctico, ¿verdad? Sobre todo porque a veces, vamos, es una realidad, la persona que firma a lo mejor ese día no está disponible, ese día te reportaste enfermo, no puedes ir a la oficina, simplemente tienes el radio apagado y resulta que hay un camión ya cargado en el aeropuerto de la Ciudad de México para cruzar, tienes ya un flete ahí, tienes una custodia lista y como no se ha podido firmar el COBE, pues ¿qué crees? Que el embarque ya no salió, era viernes en la tarde y al rato tienes un sobrecosto porque vas a tener que pagar un flete en falso y una custodia también en falso, ¿verdad? Aparte de que se te quedó el embarque. Entonces, sí ubicamos el esquema de capturistas privados como poco práctico, con muchas desventajas, a contrario censo de lo que pasa con el sello digital. ¿Por qué? Porque en el sello digital, si ustedes generan el sello digital, que aparte no sirve más que para COBE, hablando del específico de COBE, nos hacen el favor de enviárnoslo, pues nosotros hacemos absolutamente todo en su nombre y representación, tal como hoy día lo hacemos para efectos del pedimento. Es decir, en Grupo Sego estamos convencidos de que es parte de nuestro trabajo. No lo vemos como un retrabajo. ¿Por qué? Porque gracias a la adecuación que hizo el área de tecnologías de información de Grupo Sego en nuestro sistema, hoy día, con una sola captura que hagamos, esa misma captura que de por sí ya la venimos haciendo para el pedimento, la vamos a hacer en un sistema tal que tiene una interfaz que nos permite generar tanto el COBE con la ventanilla única como el pedimento en el SAI. Es decir, yo como agente aduanal tengo ya un software diseñado que con una sola captura de información voy a abarcar las dos cosas. Bien interesante. En cambio, si me pongo a capturar en carácter de capturista privado la información, eso vive en el portal y no tengo manera, ¿verdad?, de jalarlo para efectos del SAI. Muy interesante porque ocasiona retrabajos para todos. Ahora, ¿qué pasa con el sello digital? El sello digital, decíamos, sirve únicamente para generar COBEs. Entonces, ustedes pueden tener la plena certeza de que no se va a utilizar absolutamente para ninguna otra cosa, básicamente porque no se puede. Es decir, solamente sirve para generar COBEs. ¿Y yo para qué quiero generar un COBE? Pues para despacharte tu embarque, única y exclusivamente, ¿no? Entonces, sí pensamos, reitero, en Grupo Sego, que el esquema sello digital es sin lugar a dudas el mejor. Ahora, algo bien importante,
pasa si un día, Dios no lo quiera, el esquema de sello digital no está funcionando porque el servidor donde viven los sellos digitales de la Secretaría de Hacienda se cayó y entonces ahorita no se puede validar la información de COBES o documentos digitalizados con sello digital? Híjole, pues sí necesitamos tener un esquema de contingencia, ¿no? Y entonces sí queremos también, por favor, que nos asocien como sus capturistas privados, pero para utilizarlo como un plan B, reitero, como un esquema de contingencias. Nuestra base, si ustedes nos lo permiten, va a ser trabajar con el esquema de sellos digitales, de tal manera de que tú me das el sello digital, yo me hago enteramente responsable de su uso, genero absolutamente todo lo que hay que generar en tu nombre y representación y tú te desafanas del tema, te olvidas y sigues trabajando como trabajas hasta hoy día, ¿ok? En el tema de sellos digitales, ¿cómo se van a utilizar? Bueno, chéquense. La captura del COBE. En esta diapositiva tenemos, aquí está el importador o exportador, aquí está la documentación. Ustedes, nosotros les rogamos que nos la sigan enviando exactamente igual que como hoy día lo hacen. La envían a la agencia aduanal, el agente aduanal se da la labor de capturar toda la información para generar el archivo XML, hablando de facturas o comprobantes de valor electrónico, y con su sello digital que nos hayan otorgado a través de nuestro desarrollo de software, es decir, vía web service, lo vamos a subir a la ventanilla única. Decíamos, ¿por qué es súper útil que tengamos el sello digital y estemos operando con web service, un software desarrollado propiamente para ello, cumpliendo con requisitos de la autoridad? Porque con esa sola captura vamos también a poder alimentar el SAI para generar el pedimento, ¿ok? Y eso a su vez, ¿qué me permite? Me va a permitir, como hoy día lo hago, tener bases de datos bien completas que me permitan a su vez compartir contigo la información, enviarte todos los reportes a los que estás acostumbrado y los que se te puedan ocurrir o puedas necesitar en un futuro, totalmente diferente de si lo hacemos en el esquema del portal. ¿Por qué? Porque si subes la información al portal, pues vive en el portal, pero yo no tengo la base de datos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo te genero los reportes, por ejemplo? ¿No? Implicaría, reitero, una recaptura, porque primero capturamos en el portal y después capturamos en el sistema para poder generar bases de datos. No es práctico. Este es básicamente el esquema, por eso aquí le pusimos una tachita al tema del portal y reitero, le apostamos en Grupo Sego al sello digital a través de web service. Nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo obtengo los sellos digitales? ¿De dónde los saco? ¿Dónde se compran? ¿Con qué se comen? ¿Qué onda con eso? Bueno, aquí me voy a permitir cederle la palabra a mi compañero Héctor Domínguez, nuestro gerente corporativo de tecnologías de información, porque este es un tema bien informático y a mí la mera verdad es que eso no se me da. Aquí los dejo con él. Gracias, Oli. Bueno, es rápido y es un procedimiento muy sencillo. Quizás algunos de ustedes que hayan tenido oportunidad de tramitar la FIEL o renovarla, es prácticamente idéntico, pero bueno, lo esquematizamos en algunos pasos. Ustedes tienen que tener la FIEL original y vigente de la empresa que va a generar los sellos. Es importante comentarles, hay cierta inquietud en cuanto a qué nos tienen que enviar y qué seguridad les garantiza este esquema. El esquema de llave privada es un esquema internacional, basado en criptografía asimétrica y solo asegura que lo que me envía alguien, en verdad él me lo envía. Se basa en dos claves, una llave privada y otra llave pública y un certificado. La llave pública es un archivito llamado .key. Ese se lo tienen que dar a la entidad con la que van a intercambiar información. En nuestro caso es el SAT. Entonces el SAT tiene nuestro key, yo tengo mi key, pero el SAT no tiene la contraseña. Entonces el único que tiene la contraseña
es el equivalente al que firma el documento, ¿no? Entonces, comparten esas dos llaves públicas las dos entidades y el destinatario se asegura que es solamente el remitente que firma el que está emitiendo el documento, ¿sale? Para eso nos sirve este esquema de seguridad. Entonces tenemos la fiel, original y vigente. Bajamos del portal del SAT, del de siempre, no del BUSEM, el programita llamado SolCedi. Si ya han tramitado fieles, ya lo tienen por ahí. Ni siquiera es necesario instalarlo. Yo lo bajo y inclusive desde el archivo encriptado que viene, yo le doy doble clic y me abre el SolCedi, ¿no? En el SolCedi hay opciones para generar sellos digitales. Menú sistemas, generar sellos digitales. Entonces, en el SolCedi yo genero un archivo rec de requerimiento y también me genera la llave key. Me pregunta dos contraseñas. Al principio, los que ya han entrado, les pregunta la contraseña de revocación. Esa es para ustedes, no la tienen que compartir con nosotros y les será útil cuando quieran cambiar su password o cuando quieran quitarle el derecho de seguir firmando a quien se lo dieron, ¿sí? Entonces, les pregunta el password de revocación y también les pregunta la contraseña de la llave privada. Esa es la buena, esa es la que nos ayuda a firmar. Entonces, yo genero dos archivitos, un rec y un key. Y de hecho me pide el mover el mouse. Eso lo hace para obtener direcciones aleatorias, números que nunca jamás se van a volver a repetir. Entonces ya generé dos archivos, rec, key, le puse la contraseña. De ahí, en el mismo sistema SolCedi hay otra opción que dice ensobretar. No es otra cosa más que, dice el SAT, a mí no me envíes dos archivos separados, envíame uno solo, para no hacerme bolas. Y ese archivo solo, yo le llamo ensobretado, y es SDG. Entonces, el SolCedi me permite juntar los dos archivos, rec y key, en un solo archivo llamado SDG. Entonces ya tengo mi archivo ensobretado, tiene un requerimiento, tiene una llave pública. Me voy al portal del SAT, envío de solicitud de sellos digitales. Es al portal del SAT tradicional, nada que ver con ventanilla única. Ahí hay un lugar donde se sube el archivo ensobretado y casi de manera inmediata, hay veces que son segundos, hay veces que son minutos, hay otra opción que dice obtener el nuevo archivo de certificado de sellos digitales. En esa opción me permite bajar un tercer archivo, bueno, un cuarto archivo si el SDG lo contamos, que es el certificado.cer. Con eso acaba mi proceso. Ya tengo un sello digital con vigencia por 4 años y un reguero de archivos, ¿no? ¿Qué es lo que le envío a la agente aduanal? El certificado digital, la llave pública, el punto key y la contraseña privada. Con esas tres cosas podemos utilizar el sello digital para los COBES, para los documentos digitales y sin tener el acceso a las demás cuestiones que se pueden hacer con la fiel completa, no así con el sello digital. Entonces el procedimiento, nosotros, son muchos pasitos, muchos clics por todos lados, pero es sencillo. Está en un video que subimos a la red, por ahí lo pueden encontrar. Cualquier duda estamos a sus órdenes, ¿no? Vía correo o teléfono. Gracias, Héctor. Bueno, pues ahí está el procedimiento a grandes rasgos. La verdad es que de momento, a la hora que uno accesa a la página del SAT, sí está así como que medio largo y tedioso. La gran ventaja es que solamente se genera en una ocasión, generas un sello digital y ya con eso. Realmente ahí la sugerencia sería que
quien genere esos sellos digitales sea la persona que ya está familiarizada con el uso del Solcedi, aquel que tenga quizá bajo su custodia la FIEL porque es el que lo generó, o incluso aquella persona que se hace cargo en nuestra empresa de generar o tramitar los folios que se utilizan hoy día para la facturación electrónica, porque el proceso es bien parecido. Entonces seguramente esa personita que ya se encarga de eso estará mucho más familiarizada que nosotros, que somos de comercio exterior, con el tema de andarle picando aquí, picarle allá, y que siempre da un poquito de cuscús. No sabes que le vayas a picar algo mal y sacas algo ahí que no era, ¿no? Entonces, bueno, la sugerencia sería sí allegarse por ahí de esa persona y pues a lo mejor hacerlo juntos, porque también esa persona va a decir, no, pero si el tema es comercio exterior, pues lo haces tú, ¿no? Oigan, qué románticos nos pusimos. No, qué cosa. Bueno, ya, se vale abrazar al de junto. Al fin y al cabo que ni queríamos luz. Bueno, chequen por favor el segundo proceso del que hablábamos, el tema de la digitalización. ¿Qué pasa con la digitalización? Bueno, la parte interesante es todos los documentos que se anexaban al pedimento de importación o exportación en físico, o sea, en papel, ahora se van a digitalizar. Ojo, todos excepto la factura, porque tu factura, acuérdate que tu factura ya no es factura, ahora es comprobante de valor electrónico y esa no se va a digitalizar, esa se va a capturar, ¿ok? Y se va a generar COBES que vamos a subir a través de archivos XML. Entonces, todos los documentos que se anexaban al pedimento, llámense certificados de origen, conocimientos marítimo de embarque, documentos que comprueban restricciones y regulaciones no arancelarias, todos esos se van a digitalizar. Esto de la digitalizada también tiene algunas características, es decir, hay que generar el archivo digitalizado, es uno por cada documento y debe tener ciertas especificaciones. Aquí las trajimos en la lámina. Debe estar en formato PDF que no contenga formularios ni objetos OLE incrustados. También debe estar generado en código Java con una escala de grises de 8 bits, una resolución de 300 puntos por pulgada, sin OCR aplicado y además sin hojas en blanco. No es así como que súper tecnología. Me explicaba Héctor Domínguez que es algo más o menos básico, que incluso hoy día todos los escáneres permiten programarlos de tal manera que ya todo lo que digitalices pues salga con esas especificaciones técnicas, de tal manera que no tengas que estarle ahí manipulando cada vez que vas a digitalizar un documento. En este punto vale la pena comentar algo. Nosotros en Grupo Sego, reitero, estamos comprometidos con ustedes y en brindar todo el servicio que ustedes merecen, y la realidad es que si ustedes nos mandan el documento tal como hoy día lo hagan, por mensajería, por correo, como lo hagan, nosotros no tenemos ningún problema, podemos seguirlo aceptando de esa forma. Nos vamos a dar, eso sí, a la tarea nosotros de digitalizarlo, cumpliendo con todo esto, y a través del sello digital que amablemente nos otorguen, lo vamos a subir al portal de la ventanilla única. Pero ¿qué pasa si ustedes de por sí a lo mejor nos envían los documentos digitalizados, ¿no? Ya no gastan en mensajería, todos nos lo mandan por correo electrónico. Bueno, pues por supuesto siempre existirá la opción de que se pongan lindos, buena onda, y a lo mejor programen su escáner con estas especificaciones para que ya el archivito que nos mandan pues venga así, ¿no? De tal forma que nos evitemos el volver a digitalizar, no por querer ahorrar la fatiga, sino porque a lo mejor a la hora de imprimir el documento que ustedes me manden y volverlo a digitalizar, pues sin lugar a dudas va a perder nitidez, va a perder calidad, ¿verdad? No tenemos ningún problema si no lo pueden o no lo quieren hacer, nosotros lo haremos, pero sí sería útil que lo consideren por ahí. Alguien me decía incluso hace unos días, oye, a mí todos mis documentos me llegan digitalizados, yo creo que le voy incluso a pedir al proveedor que me los mande con esas características. Bueno, sería excelente, ¿verdad? Nomás que eso sí ya es así como que demasiado pedir. Si lo logran, no hombre, pues excelente, ¿no? Genial. Pero bueno, solamente por ahí dejar el comercial. Reitero, si quieren y pueden, bienvenidos. Si no quieren o no pueden, nos mandan los documentos como hasta hoy día lo hacen y nosotros nos aventamos esa labor, ¿ok? Aquí está el proceso de digitalización esquematizado. Ahí están ustedes, importadores o exportadores,
nos hacen el favor de enviarnos los documentos a la agencia aduanal. El agente aduanal se va a dar a la labor de digitalizarlo. Vamos a crear el archivo PDF con las características técnicas que se requieren y con el sello digital lo vamos a subir al portal de la ventanilla única. Decíamos, es documento por documento, uno por uno hay que subirlo, archivo por archivo, es decir, un BL, un archivo, un permiso de salud, otro archivo, una hoja de requisitos o sanitarios, otro archivo, ¿ok? Entonces a lo mejor en un mismo pedimento van 10 archivos, ¿verdad? Por todos los documentos que deben ir anexos. Ahora, ojo, decíamos, el tema digitalización y la subida de los documentos a la ventanilla única solo se puede hacer a través del portal, no vía web service, a diferencia de lo que pasa con el COBE, ¿ok? El COBE sí se puede generar vía web service, es decir, con el software propio. El tema de la subida de los documentos, no, eso es solo a través del portal. Ahí es donde yo decía hace un rato que nos preocupa el tema de la saturación, pero bueno, habrá que hacerlo, no queda de otra. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Ojo aquí, esta parte es bien importante. Sucede que ahora con la entrada en vigor de la ventanilla va a cambiar la forma en que nos vamos a presentar con el pedimento ante la aduana, o mejor dicho, va a cambiar el formato de pedimento con el que hoy día nos acercamos a modular nuestra carga en las aduanas del país. Actualmente lo hacemos con el formato de pedimento que todos conocemos, ¿verdad? Que tiene más de 200 campos y que es prácticamente una radiografía de nuestra operación. Con ver el pedimento tal como lo conocemos hoy, pues sabemos absolutamente todo lo inherente a la operación. A partir de la entrada en vigor de la ventanilla, vamos a despachar de manera obligatoria con la impresión simplificada de pedimento, que es esta. Este es un formato que está publicado por la Secretaría de Hacienda en el anexo 1 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior vigentes. Como se darán cuenta, es un formatito bien simple, trae unos cuantos datos. No señala, por ejemplo, mercancías, no señala valores, no señala fracciones arancelarias, en fin, es un pedimento pero en su forma simplificada. Al día de hoy, el pedimento en su impresión simplificada era optativo. El que quería lo utilizaba, el que no quería no. Nosotros con varias empresas ya hace algún tiempo trabajamos con la impresión simplificada de pedimento todos los días por cuestiones de seguridad, ¿verdad? De confidencialidad de la información. Hay empresas que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero que el transportista que lleva ese pedimento sepa cuánto vale mi carga, por ejemplo, ¿no? Bien importante. Bueno, a partir de la entrada en vigor de la ventanilla, el esquema de despacho con impresión simplificada de pedimento es obligatorio. ¿Qué significa eso? Eso significa que el pedimento que se va a validar ante aduana, el que va a tener aquí la firma electrónica, el pedimento que va a llevar el código de barras, el que va a llevar la certificación bancaria y el que va a llevar aquí el resultado del mecanismo de selección automatizado, es la impresión simplificada de pedimento. Traducción al español, esto es lo que ustedes van a recibir junto con su cuenta de gastos. Importantísimo. ¿Por qué? Porque hoy día hay muchas empresas que utilizan el pedimento con todos sus campos para muchas situaciones, ¿verdad? Hay incluso quien lo utiliza para recibir, por ejemplo, la mercancía en su almacén, porque ahí va detallada cantidad, descripción, fracción, en fin, ¿no? Entonces, esto, en primer lugar, decimos, bueno, ¿y qué onda? ¿Ya no lo voy a poder hacer así? Bueno, la realidad es que este va a ser el pedimento oficial, el que lleva, decíamos, el acuse electrónico de validación, el modulado, el pago bancario, el código de barras, en fin. Sin embargo, en Grupo SEGO, a través también de nuestra área de tecnologías de información, hemos diseñado ya un software a través de nuestro sistema que nos permite generar el pedimento como hoy día lo conocemos, en un archivo PDF, de tal manera que si ustedes así lo desean, podemos hacerles llegar un pedimento vía correo electrónico PDF tal como hoy día lo conocemos, para que ustedes lo utilicen para los fines que siempre lo han utilizado. Muy importante estar conscientes de que ese pedimento de archivo PDF, pues desde luego no va a llevar ninguno de estos datos que son los que lo hacen al 100% oficial, ¿verdad? Sin embargo, sí pueden tener la certeza
que es el pedimento correcto con todos sus campos, que se imprimió de manera simplificada de esta forma. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Implementamos en el sistema un mecanismo que a partir de que el SOIA, ¿se acuerdan del SOIA? El Sistema de Operación Integral Aduanera, reporta el pedimento como modulado o despachado. En ese instante, ese sea nuestro disparador de un correo electrónico que va a llegar a las direcciones que ustedes nos indiquen con el archivo de PDF y el pedimento completo. Este pedimento completo en PDF entonces va a tener una doble función. Por un lado te va a servir, reitero, para recibir tu mercancía en el almacén o para hacer el chequeo que normalmente tú haces, cruzar con tu información, en fin, e incluso te va a servir también porque vas a tener el momento exacto, la plena certeza de cuándo está cruzando tu mercancía por aduana, ¿no? En el momento en que te llega el correo dices, ya cruzó, ya pasó la aduana, ¿ok? Bien importante. En breve, si quieren, háganos llegar a través incluso de su ejecutivo de cuenta o directamente en un correo electrónico a nosotros los nombres y los correos electrónicos que les interesa que registremos para que sean las personitas a las que les llegue este pedimento PDF. Hay quien me ha dicho, ¿sabes qué? Es que yo voy a poner ahí en correo que le llegue ese pedimento a mi encargado del almacén, porque es el que recibe. Excelente, adelante. Por eso es importante que nos den el correo electrónico, ¿ok? ¿Qué pasa entonces con el despacho aduanero? Bueno, la realidad es que, como se habrán podido dar cuenta, para nosotros como agencia aduanal o como agentes aduanales, pues la realidad es que el tema de la ventanilla única, por el momento, nos va a generar algún trabajo extra con el tema de los COBES, los e-documents, la digitalización, etcétera. Pero para efectos del despacho aduanero en sí, ya el acto de presentarnos ante la aduana para desaduanar, valga la redundancia, la carga, realmente el único cambio es que ahora me voy a presentar con mi pedimento impreso de manera simplificada y nada más, ningún documento anexo, porque todos los habré subido al portal. Ojo entonces, en la siguiente diapositiva tenemos el esquema de lo que será el despacho aduanero con la ventanilla única. Vamos a entregarle al transportista una impresión simplificada de pedimento, nada más. Con eso el transportista va a cruzar el mecanismo de selección automatizado, obviamente siempre acompañado del personal de la agencia aduanal. Se activa el mecanismo, determina desaduanamiento libre o reconocimiento aduanero según sea el caso. En caso de que toque reconocimiento aduanero, o sea, hace rojo, pues en automático la autoridad aduanera, los verificadores en las aduanas, van a llevar a cabo la revisión física y documental de la mercancía a través de un dispositivo electrónico con el cual van a estar equipados, que les va a permitir, a partir de pistolear el código de barras, desplegar en ese dispositivo móvil que tiene una pantalla, pues toda la información de los comprobantes de valor electrónico que hayamos subido previamente y todos los documentos digitalizados, de tal forma que con lo que ellos vean aquí se va a llevar a cabo la revisión física de la mercancía para ver que todo coincide. En caso de que toque rojo, en caso de que toque verde, pues desde luego nos vamos sin revisión alguna. En caso de que toque reconocimiento, decíamos, el verificador hace la revisión con base en la información y los documentos que tiene desplegados en su dispositivo y concluye el reconocimiento aduanero, ¿ok? ¿Qué pasa Grupo Sego y Bucé? Nosotros quisimos traerles aquí pues una diapositiva en donde se establece cuál es el compromiso de Grupo Sego para con ustedes en relación con la ventanilla única. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué podemos ofrecerles o qué ponemos a su disposición en relación con la ventanilla única? Bueno, para empezar, ya he hablado largo y tendido de que nuestra área de tecnologías de información desarrolló un software que cumple con los lineamientos establecidos por la Administración Central de Competitividad y Modernización Aduanera de la AGA y nos permite vía web service subirnos a la ventanilla única, lo cual ya comentamos hace un rato, trae cualquier cantidad de beneficios, entre otros tener nosotros pues una base de datos que está a su entera disposición, ¿verdad? El tema de la operación mediante sellos digitales, lo cual implica que en Grupo Sego queremos hacer absolutamente toda
la talacha, por así decirlo, que la autoridad ha definido que le tocaría al importador o exportador. Nosotros estamos conscientes de que es parte de nuestro trabajo, lo ha sido siempre, simplemente ahora voy a capturar en un módulo distinto, pero de por sí la captura de la información yo ya la venía haciendo, entonces no me da más hacerla en otro lado, y si te puedo ayudar con eso, pues de mil amores lo hago. Por eso pedimos el sello digital, para poder hacer absolutamente todo en su nombre y representación, tal como hoy día lo venimos haciendo. Sin embargo, también, como explicaba hace un rato, queremos implementar el esquema de los capturistas privados como un esquema de contingencias, como un plan B, para el caso de que si en algún momento el esquema sellos digitales no estuviera funcionando, pues no vayamos a parar operación por esa razón, sino que nos vayamos de inmediato al plan B y la operación pueda fluir sin problema alguno. Para esto, en breve, el día de mañana, si Dios quiere que ya estemos en el bellísimo puerto de Veracruz, vamos a liberar el Grupo Sego Informa, que llevará los datos de las personas que les vamos a pedir por favor que asocien como sus capturistas privados por parte del Grupo Sego, ¿ok? El compromiso de nuestra parte también, como decíamos, de hacerles llegar el formato de pedimento normal, puse en mi diapositiva entrecomillado, es decir, lo que conocen hoy día como el pedimento, porque estamos 100% seguros de que les va a ser muy útil, toda vez que la impresión simplificada, pues aunque ahora es lo legal, pues realmente no arroja mucha luz al respecto, ¿verdad? Y finalmente, reiterar cuál es la responsabilidad legal del agente aduanal en todo este esquema de ventanilla única. Aquí, como decía Héctor hace un rato, se ha generado por ahí una serie de inquietudes, hay quizá incertidumbre, hay dudas, hay quien nos dice, oye, pero si ahora la obligación es mía, pues tú qué papel juegas, ¿no? Y ahora resulta que tú con el sello digital vas a subir, y tu responsabilidad ¿dónde quedó? Y entonces ¿tú qué? ¿No? Nos lo han dicho cualquier cantidad de personas. Aquí la plena certeza que queremos transmitirles es que el marco jurídico que regula la responsabilidad del agente aduanal sigue exactamente igual. No ha sufrido absolutamente ninguna modificación en virtud de la ventanilla única. Entonces, nuestra responsabilidad sigue siendo exactamente la misma que siempre ha sido, con ventanilla o sin ventanilla. Sabemos que en términos del artículo 54 de la ley, el agente aduanal es responsable de la veracidad y de la exactitud de la información que suministra a las autoridades aduaneras. Entonces, realmente no hay ningún cambio en ese sentido. Quisimos comentarlo para transmitirles la plena certeza en ese sentido, porque reitero, hay quien se ha sentido un poquito preocupado de decir, bueno, y entonces ahora estoy solo en esto, que tú no eras solidario, que no la responsabilidad era tuya, etcétera. Y bueno, nada más reiterar, el marco jurídico sigue siendo exactamente el mismo, ¿ok? El checklist de la ventanilla única, ¿qué se puede, qué tienen los importadores o exportadores que generar? Ojo con esto es 100% para ustedes. Acuérdense de tener siempre la firma electrónica avanzada, activa y vigente. La fiel siempre debe estar activa y vigente. Acuérdate también, por favor, de registrar a tu empresa en la ventanilla única. Tú eres el administrador de usuarios. Hay que registrar a la empresa, ¿ok? Muy importante. Con la fiel de la empresa, desde luego. Hay que registrar a los encargados del comercio exterior en la empresa, ¿no? Por favor, ojalá los puedan registrar como socios o accionistas para que ustedes, que son los que están en el día a día de la operación, pues puedan firmar, puedan subir documentos digitalizados para el caso que sea necesario, para que ustedes tengan esa potestad. De lo contrario, hay que estarle hablando al que tiene la fiel, ¿verdad? Y al que pone el password, lo cual a veces no es práctico, decíamos, porque generalmente son personitas que no están en el área de comercio exterior, están en finanzas, están en contraloría, en otras áreas de la empresa. El favor también de asociarnos como sus capturistas privados, decíamos, el día de mañana, primero Dios, vamos a estar enviando vía Grupo Sego Informa los datos de las personas que les rogamos asocien a su ventanilla única como capturistas privados por parte de Grupo Sego, para efectos de tenerlo, reitero, como plan B, un esquema de contingencias nada más, para el caso de ser necesario.
Y desde luego, generar y enviar, por favorcito, los sellos digitales de COBE. Acuérdense de que cuando generen los sellos digitales, por favor generen el sello específico para COBE, que es el que no me permite hacer más que generar comprobantes de valor electrónico. ¿Qué archivos necesito que me manden? Ya lo comentó Héctor Domínguez hace un rato, el archivo .cer, el archivo .key y la contraseña de la clave privada. De preferencia, mándenlos enzipados, ¿verdad? Con formato .zip, de tal manera que la información viaje de manera 100% segura, porque por el tipo de archivos que son, hay veces que a la hora de viajar se dañan un poquito y luego por cuestiones incluso de seguridad de los propios archivos ya no son útiles. Entonces, de preferencia, mandarlos enzipados, ¿ok? Para estos efectos, habrán recibido por ahí un grupo Sego Informa en donde les hicimos llegar un correo electrónico que es sellosdigitales@rksego.com, al cual pedimos por favor sea al que envíen esos sellos digitales por cuestiones de confidencialidad. No queremos que todo Grupo Sego esté enterado de los sellos digitales, ¿verdad? Lo que hicimos fue crear ese buzón de correo en donde estamos copiados 3 personas: Gerardo Domínguez, que es nuestro gerente de tráfico corporativo, Héctor Domínguez, nuestro gerente de tecnologías de información corporativo, y su servidora Olivia Molina, gerente jurídico corporativo, para que seamos las personas encargadas de recibir los sellos, administrarlos y custodiarlos. ¿Cuál es la idea? La idea es que vamos a asociar el sello digital que ustedes nos hagan el favor de enviar a su RFC en una sola ocasión y lo vamos a guardar en el sistema de tal manera que no haya que estar manipulando el sello cada vez que voy a generar un COBE o voy a subir un documento digitalizado, sino que el sello quede pregrabado en el sistema y que las personas que van a hacer a lo mejor la maquila no puedan ni siquiera verlo, no puedan tener acceso a la información porque estará grabado, no lo podrán ver. En este punto estamos pidiendo por favor que nos generen un sello digital por cada patente aduanal que utilicemos. ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad para todos, tanto para ustedes como para nosotros. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes un agente aduanal que despacha por Tijuana o por Ciudad Hidalgo, donde el Grupo Sego no tiene oficinas, y entonces la verdad es que compartir un sello digital con otros agentes aduanales pues puede originar que al final del día no se sabe quién subió tal o cual información o quién hizo tal o cual uso del sello digital. Por eso, reitero, por beneficio de ambas partes es que nosotros estamos pidiendo, por favor, que nos generen un sello digital por cada patente de agente aduanal. Es decir, si con Grupo Sego tienen dadas de alta las 5 patentes que conforman nuestra organización, por favorcito, genérennos 5 sellos digitales. ¿De acuerdo? Finalmente, tenemos aquí el correo electrónico de los sellos digitales que ya comenté y mi dirección electrónica. Con toda confianza, cualquier duda, consulta, comentario, aclaración, información, archivo, la presentación de ventanilla única o de cualquier otro tema, siéntanse en la plena confianza de escribirme. Siempre estamos ahí a vuelta de correo y en un plazo no menor de 4 meses, pues seguro reciben respuesta. No, no es cierto. Por supuesto que en menos de 24 horas estarán recibiendo un correo electrónico de regreso. Generalmente lo hacemos mucho más rápido, pero a veces la carga de trabajo o estas salidas de la oficina pues no nos permiten estar ahí pegados, pero siéntanse en la plena confianza de escribirnos cualquier cosa que quieran comentar. Con esto concluiríamos la presentación de Ventanilla Única. Si alguien tiene preguntas, comentarios, aclaraciones, pues si les parece pasamos a la sesión de preguntas, respuestas y evasivas para aclarar o agrandar lo que pueda surgir en este tema. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda? Bueno, la pregunta es en referente a la cuestión de COBE. En una parte comentas tú, o se comenta que son comprobantes de valor electrónico. Sí. ¿Qué va a pasar en el caso, por ejemplo, cuando yo en mi factura, el exportador es certificado y me aplica ahí preferencias arancelarias a diferentes partidas? Claro. De hecho, si nos remitimos al módulo que ha creado la ventanilla única para capturar el COBE, trae un apartado especial en donde debemos señalar a partir de una palomita, te genera un cuadrito ahí y tú le tienes que picar para decir
esta factura funge también como declaración de origen para aplicar una preferencia arancelaria al amparo del tratado. Es decir, el módulo de ventanilla única en el cual vas a capturar la información del COBE te da esa opción. La opción de marcar que esa factura funge también como un certificado de origen, por así decirlo, ¿no? Para aplicar una preferencia. Está previsto y está totalmente controlado, ¿eh? Esa parte la entiendo y Ajá. lo hemos hecho nosotros en las pruebas que hemos hecho Perfecto. manuales, pero por Claro. ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, en facturas que traen 200 partidas y Ajá. ahora se aplica y ya no aplica? La pregunta es, en el desarrollo que ustedes tienen y que van a convertir nuestra factura en XML, Por partida. ¿va a poder hacer ese proceso o cómo lo va a identificar cuando se genere? Sí. Mira, legalmente es totalmente procedente lo que tú comentas, ¿no? Es decir, que en una misma factura haya ítems a los que sí le aplica preferencia arancelaria y otros a los que no. Hoy día, tal como está el esquema del módulo, es por documento, de manera general. Es decir, yo tengo que decir a toda esta factura le aplica o no le aplica preferencia. Pienso que es una de tantas cosas que todavía hay que afinar. Seguramente, bueno, hoy prorrogaron el tema y lo prorrogaron básicamente porque el módulo del COBE no estaba listo. Todavía anoche intentamos hacer pruebas para subir COBEs vía web service y el sistema no lo permitía, el sistema de la autoridad. Entonces, obviamente están ahí haciendo cambios en materia de COBEs. Seguramente ese es uno de los cambios que tienen que implementar, que se permita distinguir a qué ítems de una misma factura se le aplique preferencia o no. La realidad es que hoy día, como está el sistema, es por documento completo. Y cabe comentar que si nos remitimos a cómo está en este momento el marco jurídico, en tu pedimento ese es el distingo. O sea, tu factura tiene una leyenda de portado autorizado, pero tu mercancía puede ser parcialmente comunitaria y parcialmente no. En tu pedimento tú puedes declarar con TL algunas fracciones con preferencia y otras no. El distingo es en el pedimento, no en la factura. La factura te dio la posibilidad de hacerlo parcial o totalmente, a como está este momento, ¿no? Así es. Digo, la pregunta va en base a que eso te va a dar el proceso para el pago de tus contribuciones, porque al final de cuentas cuando hagas una validación, tú ya vas a tener el cálculo de los impuestos y debes saber identificar qué mercancías van a aplicar o no van a aplicar para el cálculo de los impuestos. Claro, lo que pasa es que ahí entra lo que dice Gerardo. Acuérdate que el pedimento se procesa y se valida a través del SAI, no a través de la ventanilla única. Es decir, en el SAI es donde nosotros vamos a capturar partida por partida y vamos a decir, con base en lo que diga tu factura, a este número de orden de partida sí le aplica preferencia y le vamos a poner el identificador TL. Al segundo no le aplica, no le pongo el identificador TL. Y finalmente el pedimento es a través del SAI el que genera o arroja la cantidad a pagar por concepto de impuestos, no la ventanilla única. Entonces, en la ventanilla única lo único que vas a delimitar es si tu factura es o no un comprobante también de origen para efectos de aplicar una preferencia arancelaria. Por último, el nivel de fiscalización que logra la autoridad subiendo COBES y esto, hasta el momento es solo a nivel general. Si te fijas, las fracciones de un pedimento que se valida con el BOCE no traen los códigos de producto que corresponde cada fracción de los ítems de las facturas del COBE. No existe ese link directo por sistema. Entonces, ellos pueden cuadrar valores en general, cuestiones así, pero no ítem por ítem, factura COBE, fracciones pedimento. Entonces, eso apoya el comentario de Gerardo en cuanto a, al menos por el momento, sigue ganando o prevaleciendo la asignación de la preferencia en las fracciones del SAI y no en la factura. Me quedé con la duda de los roles. Voy al tema de los accionistas. Ajá. Bueno, tal y como lo dices, socios o accionistas. Es que así Lo los hizo. identifican. Sí. Cuando tú entras a la página, también te permite dar de alta personas físicas nacionales, pero también te permite dar de alta a personas morales y extranjeras incluso. Sí. Entonces ahí me viene un poco de confusión porque tú hablabas que teníamos que dar de alta en ese rol a las personas de comercio exterior.
Ahora, si nos vamos a la parte legal, tú sabes que los que firman normalmente dentro de las empresas tienen poder. Claro, Entonces, claro. Normalmente los que son de comercio exterior tienen poderes especiales. Claro. Pero también tenemos gente que tiene poderes en actos de administración, supuesto, muy etcétera. amplios. Entonces, ahí es donde me entra un poco, Mira. ¿cuál es lo más conveniente? Lo más conveniente, en mi humilde opinión, es que quien se dé de alta para efectos de ventanilla única es la persona que está encargada del comercio exterior, el que va a tener el contacto pleno, porque digo, con todo respeto, ¿para qué vas a dar de alta al representante legal que no tiene nada que ver con la operación de comercio exterior, que a lo mejor tiene un poder para actos de administración, pero él está enfocado a otro tipo de cosas en la empresa? En cambio, tú quizá tienes en tu carácter de encargada del área de comercio exterior un poder especial en materia aduanera que te permite hacer todos los trámites para efectos del comercio exterior. Todo lo de ventanilla única es eso, es una tramitología para efectos de comercio exterior. Entonces yo te sugeriría dar de alta a las personas que están en contacto directo con la operación, es decir, al encargado de comercio exterior, al encargado del área de tráfico, e incluso si tienes un asistente que quizá no es el encargado, pero es de toda tu confianza, pues dalo de alta también para que él pueda firmar, ¿no? Es una decisión propia de cada empresa, ¿no? ¿Alguien más por allá? En cuanto a la factura, ¿debe de venir en español o puede venir igual en inglés o en francés? O por ejemplo, cuando las facturas solo traen los códigos y no traen la descripción, ¿ahí no hay problema? ¿Lo sigue haciendo la gente aduanal? Así es, lo que pasa es que el marco legal, como decíamos hace un rato, sigue siendo exactamente el mismo. Es decir, la regla 315 en este caso, que es la que regula todo lo relativo a las facturas, sigue exactamente igual. Me exige la factura en español, en inglés o en francés, y me permite en cualquier otro idioma, siempre y cuando yo anexe una traducción. Entonces todo eso se mantiene, tu factura puede venir en cualquier idioma. Desde luego, nosotros la captura que se hará en el módulo de COBE para generar los e-documents tendrá que ser en español. Bueno, siguiendo con el tema de Carmen, Ajá. Finalmente la ventanilla única al paso del tiempo se va a abrir para otros trámites. Así es. Entonces va a venir lo de COFEPRIS, etcétera. Se Entonces supone. cuando nosotros nos damos de alta como parte de comercio exterior, Ajá. pero en un año, a lo mejor en 6 meses va a venir el de regulatorios, va a decir, oye, espérate. Claro. Yo también necesito ¿Tú estar qué? dado de alta. Claro. Entonces- Pero a él le da su sello digital BUSEM, ¿no? Por ejemplo. O lo Exacto. asocias como capturista, no sé, en materia de BUSEM. Él va a tener que hacer otros trámites, pues, Sí, no, claro. no necesariamente COBES. No, y ahí va a haber mezcla, porque por ejemplo, Claro. como decía Carmen, los que tenemos poder legal estamos para actos de comercio exterior, que también están ligados a las cuestiones de COFEPRIS, al final de cuentas. Y en el caso de regulatorios, bueno, pues está en general, hace Claro. otras cosas. Claro. Entonces ahí creo que sí tenemos que ser muy administrados para poder dirigir estas autorizaciones. Exacto. A mediano plazo creo que se va a volver en un tema de discusión interna. Sí, y de manera inminente sí vas a tener que dar de alta incluso otras áreas de la empresa, ¿no? No necesariamente comercio exterior con el sello digital BUSEM, pero eso sí, ya que entre en vigor todas las demás secretarías. Ahorita, como todavía no hay más, pues no se necesita, ¿no? Nosotros como agentes aduanales somos plenamente responsables de la aplicación de las preferencias arancelarias y de verificar que los documentos que comprueban el origen estén plenamente requisitados conforme a los instructivos de llenado. Entonces yo te diría que para efectos de control interno sigamos el proceso que seguimos hasta ahora, es decir, mándenme o mándennos sus EUR1 originales, incluso tal como lo hacemos hoy día, para que podamos auditarlos, revisarlos, rechecarlos, todo como lo hacemos hoy. Para efectos de aduanas lo vamos a digitalizar y lo vamos a subir. ¿Qué significa eso? Que una vez que ese EUR1 ya haya cruzado aduana, aunque sea de manera virtual, desde luego, porque va a estar subido en la página de internet de la ventanilla, te lo voy a devolver junto con tu cuenta de gastos, porque es un certificado de origen que conforme al reglamento de la ley aduanera es obligación del importador custodiar. Ok, y ahí lo digitalizamos hasta que me lo apruebes. De preferencia No. sí, porque si no, imagínate el desgarriate que se va a armar digitalizando las 8 versiones que a veces tenemos de un EUR1. Corremos el terrible riesgo de que el que estamos digitalizando y asociando un pedimento no sea el correcto.
Entonces nuestra idea es trabajar como hasta hoy y digitalizar el último, que es el mero bueno, ¿no? ¿Alguien más? El licenciado Rodríguez nos hace una valiosa aportación en el sentido de que en caso de que haya alguna corrección al EUR.1, pues sí vamos a ganar tiempo en virtud de que ahora pues se puede subir a la página vía digital, ¿no? Es decir, a lo mejor ya no tenemos que esperar a que viaje de Bélgica hasta acá físicamente para poderlo subir, ¿no? Si ya estamos viendo que está 100% correcto, bueno, pues podemos digitalizarlo y subirlo sin necesidad de esperar a que llegue físicamente el papel, ¿no? Yo tengo muchas dudas, a ver si voy en orden. Entiendo que tenemos dos tipos de sellos digitales, que es el sello COBE y el sello BUSEM. Para efectos de aduanas, por decirlo así, para efectos para entregarle a ustedes para que hagan el trabajo normal que siempre hacen, pero es el COBE exclusivamente. El sello BUSEM lo tendría que utilizar si yo tuviera algún despacho externo, tal vez que me haga trámites de economía, cuestiones así. Si fuera, es en caso de que tuviéramos algún despacho externo. Si nosotros tuviéramos que hacer internamente trámites ante economía o salud, lo que sea, no es necesario tener un sello, el BUSEM. Sería más bien a través de darnos de alta como accionista, ¿ok? Ok, bueno, me queda claro. Ahora, por ahí en una diapositiva que ponían, decía, dentro de los pendientes o dentro de las cosas que tenemos que hacer, es registrar a los encargados de comercio exterior en BUSEM como socios accionistas para poder firmar COBES. Ahí ya no entendí, ahí ya me perdí. ¿Por qué firmar COBES si ya te estamos dando un sello digital, ya nosotros tenemos que firmar? Es una mera sugerencia, ¿no? Es una sugerencia, como decíamos hace un rato, básicamente como un esquema quizá de contingencia para que ustedes como encargados de comercio exterior pues tengan también la facultad o la potestad de firmar en caso necesario, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? No sé, pensemos un día que Dios no lo quiera, un sello digital no funcione, el servidor donde está el sello digital está caído, en fin, no podemos operar con sello digital. ¿Qué hacemos? No queremos parar la operación. Entonces, si tú, Mari, encargada de comercio exterior, estás dada de alta en BUSEM de tu empresa como socio o accionista, yo te hablo y te digo, Mari, tengo 5 COBES subidos en ventanilla única, no está jalando el sello digital, por favor, fírmalos. Y entonces tú accesas y los firmas. Es meramente el esquema de contingencias. Es que tengo más. Cuando ustedes suben, o cuando mandan información, la factura, les manda una firma electrónica como exactamente. Y ese es el que tienen que relacionar, el que tienen que mencionar en el pedimento. Hay muchas operaciones, cada empresa tiene muchísimas operaciones. ¿Cómo ustedes están asegurando de que ese número de e-document sea realmente el que pertenece a esos documentos que subieron? O sea, ¿cómo, no sé si me explico, cómo poder confiar que no existe error y en lugar de capturar el de la factura 1, fue el de la factura 2? Ahí volveríamos a separar el procedimiento. Hablando de COBES, no hay margen de error. Se capturan las facturas en el sistema transaccional de la empresa, se tienen capturadas, desde ahí se suben vía web service con el sello digital, me regresa el e-document y ese se le asigna en automático a esa factura en el sistema. Entonces ya está casada la factura con el e-document. Posteriormente yo realizo la referencia y ya no capturo las mercancías otra vez, simplemente le digo, es esta factura. Entonces el pedimento tiene a la factura asociada que tiene su e-document desde que nació. La complicación viene en los documentos digitalizados, porque si recordamos la exposición, la autoridad no ha liberado un esquema de web service para los documentos digitalizados. Ahí sí nos vamos a tener que apoyar en procedimientos manuales internos de control de calidad, porque sí va a haber una persona subiendo el documento al portal, obteniendo el e-document
y tecleándolo en el sistema y diciéndole, esta factura es este e-document. Entonces, sabemos del riesgo, nos hemos sentado muchas veces a analizarlo y tenemos ya procedimientos de control de calidad, de revisiones que garanticen el no equivocarnos. Hablando un poquito del procedimiento, la idea es que, así como vieron la imagen que está la persona con su tablet de la aduana revisando papeles, nuestro procedimiento de control de calidad de las oficinas implica en revisar papeles, físicamente puntean el pedimento contra papeles físicos a su vez. Este procedimiento se va a complementar porque a su vez en las pantallas van a desplegar en el pedimento capturado que están auditando, con respecto del e-document, a qué documento está ligado. Entonces van a poder ver en la pantalla, en papel y en pedimento, y ese triple cruce es el que va a garantizar lo que tú preguntas. Y esperando que la autoridad libere la funcionalidad de web service en los documentos, ¿no? Ojalá y para el 1 de junio ya tengan esa funcionalidad y eliminaríamos ese riesgo, ¿no? La otra pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, si me equivoco, yo como importador, te mando una factura de un valor de $1,000 y resulta que no era la factura correcta? El número de factura sí es, pero el valor por alguna razón se incrementó, o el proveedor se equivocó y me la mandó mal, tú ya mandaste la información. ¿Qué va a suceder en ese caso? ¿Eso se convierte en una rectificación? ¿Lo vamos a poder hacer? ¿Vas a tener que volver a mandar la documentación vía electrónica? ¿Qué va a suceder? Habría que capturar un nuevo COBE con la factura correcta, ¿no? Si procede la rectificación del pedimento, si es un pedimento que ya cruzó aduana, porque el marco jurídico, como decíamos, sigue exactamente igual y el artículo 89 de la ley aduanera permite rectificar el valor. Hoy día creo que ya se puede hasta rectificar el COBE, se puede modificar. Hasta hace unos días, esto es la última liberación, hasta hace unos días no se podía modificar un COBE, tú tenías que generar uno nuevo, volver a capturar, pues con la información correcta para asociar el nuevo e-document al pedimento. Hoy día ya se puede modificar el COBE, entonces todo dependería del momento en el que se diera esta situación. Si es antes de asociar el COBE al pedimento y antes de cruzar aduana, pues no hay ningún problema, modificamos el COBE y ya el pedimento se va de manera correcta. Si ya crucé aduana con el pedimento y llevaba un COBE incorrecto en valor, hay que corregir el COBE y después rectificar el pedimento, ¿ok? Pero sí se puede. Nosotros recibimos de su parte cierto tipo de reportes donde vienen fracciones, donde viene toda esa información. Quiere decir, tenemos de manera particular, tenemos un sistema que nos baja toda la información del pedimento, pero es la información completa, fracción, partida, todas estas cuestiones. ¿Qué va a pasar con este cambio? Con este cambio de ya no vamos a poder ver nada, pero esta información la vamos a poder seguir recibiendo sin ningún problema. De hecho, el archivo, ahorita ya no se ha mencionado mucho, pero sigue vivo ese procedimiento que todos conocemos, que nosotros enviamos un archivito a validar al SAT y nos regresa firma electrónica. Eso sigue estando vigente. Ese archivo ahora adentro va a traer los e-documents. Ese archivo es tan completo como siempre. Solamente se imprime diferente, pero viaja con la misma cantidad de campos y ese archivo es el que aprovechan estos sistemas, entonces no cambiaría ni la cantidad de campo ni la calidad de la información. Bueno, actualmente ustedes tienen una página de internet, nosotros nos metemos y podemos ver el pedimento, las facturas, todo eso. ¿Qué pasa ahora que ya tenemos el pedimento simplificado y las facturas están por la ventanilla única? Igual, tus facturas, cuando las recibamos, como comentaba Olivia, la intención es que ustedes sigan mandando la documentación igual que la mandan. Las seguiremos digitalizando y las podrás seguir viendo en la página. Las bondades de la página no cambian en absoluto. Estábamos registrando a los capturistas y también a los administradores y todo eso. Dicen que primero tenemos que registrarlos como personas físicas. Preguntaba que ellos han tratado ya de hacer el registro en la ventanilla única de las personas para darlos de alta como capturistas privados o como socios o accionistas,
y me preguntaban que si es necesario tener previamente dadas de alta a esas personas en la ventanilla única. La respuesta es sí, hay que registrar a esas personas previamente como personas físicas con su RFC o con su CURP. Ya que estén registradas en la ventanilla única, ahora sí la empresa las puede asociar en su esquema BUSEM como capturistas o como socios, pero sí es indispensable que el lucero se registre como lucero con el RFC de lucero o con el CURP de lucero para que luego Electro-Óptica o Gela jale la información y la ponga como su socio o accionista o como su capturista privado. Entonces sí hay que hacer un registro previo. Y otra cosa, hay una manera de comprobar que, bueno, estamos otorgando sellos, ¿no? Que esa persona que tiene el sello solo puede utilizarlo para los COBEs o solo puede utilizarlo, o sea, porque cuando te registras pones COBE. Claro. Pero, o sea, realmente es como... Es que ese sello, cuando tú lo generas y le pones la palabrita COBE, ese sello no sirve para nada más que para generar COBEs. O sea, el sistema de aduanas y de la ventanilla única en especial está programado de tal manera que no me permite hacer absolutamente nada más. Intenta tú, por ejemplo, tramitar una copia certificada de un pedimento con ese sello COBE, no vas a poder, no se puede. O sea, el sistema no lo permite. Hay algunos documentos como permisos de importación, en el caso de COFEPRIS, que te pueden dar la facultad de mencionar 2 aduanas. Y si suponemos que tenemos 2 embarques, uno en Manzanillo y uno en Laredo, en Nuevo Laredo, ¿cómo operaría esa figura? Porque justo en el área de observaciones dice, en caso de reconocimiento, deberá presentar el original de este documento. No está escrito como tal, es decir, no hay una respuesta que yo te pueda decir con fundamento en el artículo tal o en la regla tal, esta es la solución. En mi humilde opinión, yo lo que haría es tramitar una copia certificada por notario público de ese permiso original. Y entonces el original lo mando a Laredo a lo mejor y la copia certificada la mando a Manzanillo o a la inversa. En caso de reconocimiento se exhibe la copia certificada del permiso que legalmente hablando tiene exactamente la misma validez que el original y con eso compruebas a la autoridad que efectivamente tienes un original. En caso remoto de que te exigieran el original, que reitero, remoto porque legalmente la copia certificada es exactamente igual que un original, la aduana tiene la obligación de notificarte y requerirte con base en el artículo 53 del Código Fiscal, darte un plazo que mínimo es de 5 días para poder exhibir el original del documento. Entonces yo pienso que esa es la forma en cómo le daríamos la solución al asunto. Y al momento de capturar los COBE, cuando tengas una factura con un valor diferente a dólares, es decir, otro tipo de moneda, ellos te exigen que manifiestes el valor en dólares, pero Así entonces, pero no te dice, determina el tipo de cambio con el cual lo vas a fijar. No, eso está en preguntas frecuentes, lo puedes revisar en la página y lo que dicen quizá es un poquito absurdo, pero así está escrito hoy día, que vas a utilizar el tipo de cambio de la fecha de la captura de la información. Ojo, recordemos que la captura de la información hoy día es para efectos meramente estadísticos, la generación del COBE y para que ellos hagan el análisis de riesgo, ellos la autoridad. El tipo de cambio para efectos de nuestras contribuciones se determina en el pedimento ligado a la fecha de entrada de la mercancía. Entonces realmente no hay una afectación en materia de contribuciones por ese lado. El dato va a ser estadístico, pero sí tienes que tomar la fecha de captura del COBE. Retomando la pregunta de mi compañero, cuando tú haces esa parte del COBE y te regresa la información, te regresa una cadena y esa cadena trae una información. Cuando tú lo vas y lo relacionas al pedimento, ese COBE, o sea, las pruebas que hemos estado haciendo y las dudas son, cuando tú hagas ya la operación en real y en firme, la va a cruzar contra la fecha de entrada de aduana, que va a ser un tipo de cambio diferente. Claro. Lo que hoy en día hacen los sistemas, y yo entiendo, validan cadenas. Entonces, cuando él vaya y valide la cadena, en ese aspecto del valor no lo va a reconocer porque es diferente al que estás cargando. Es la pregunta, las dudas que tenemos. Sí, estuvimos en un foro con la Karen y estaban representantes del SAT y decían, esa pregunta es el top 5, y es que todos le dicen, bueno, ¿cómo me pides el tipo de cambio del dólar si todavía
y como que de la manga se sacan pues el del día de captura, pues sí, porque no se les ocurre otro. De hecho lo piensan quitar ese dato, o sea, no es útil ahí. La operación se va a estar declarando lo más probable en valor moneda extranjera